Buenas noches, muy buenos días, buenas tardes. Bienvenidos una semana más a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Desde Nueva York, la capital del mundo, para todos ustedes, nuestro cordial saludo y nuestro encuentro semanal de la Palabra de Dios. Quebrarse, nunca perseguí la gloria. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI. En colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Comenzamos nuestra tertulia del jueves 7 de noviembre a las 9 de la noche. Recuerden que ahora tenemos 2 tertulias, media tertulia el sábado, el miércoles, media tertulia el jueves, en total una tertulia de 2 horas. Y como les dije, la tertulia de los jueves lo vamos a dedicar a la Sagrada Escritura, todo lo que tenga que ver con la Palabra de Dios. Ayer hablábamos de las brujas, así muy por encimita. Hoy vamos a hablar de la Palabra de Dios, cómo se ha ido formando, cómo se ha ido conjuntando, cómo se ha ido coleccionando, etc. Y vamos a hablar hoy en parte de la lista de los libros de la Biblia, porque recuerden que la Biblia no es un solo libro, lo hemos dicho en ocasiones anteriores y si lo quiero repetir, es una colección de 73 libros, con 2 grandes bloques, el Antiguo y el Nuevo Testamento, coleccionados entre ambos. El uno no se entiende sin el otro y el otro no se comprende sin el uno. Son una síntesis y una continuación y tienen una meta fundamental, que es enseñarnos la presencia de Dios en nuestras vidas, cómo dialoga con nosotros, cómo nos hace partícipes de su ideal de salvación y de amor. La lista de los libros, pues miren, hacia el año, aquí hay que remontarse a siglos atrás. Hacia el año 605 a.C., el pueblo de Israel sufrió una dispersión grande. O sea, hasta ese momento, fíjense, Abraham es el padre de los creyentes. Abraham es un emigrante que sale de Ur de Caldea. Ur de Caldea queda en Irak. Y buscando pastos para sus rebaños y bienestar para su familia, se acerca a la costa. Se acerca a la costa mediterránea, que era en esa zona la tierra de Canaán. Canaán, 2 As. Y entonces en esa tierra él sabe que se le va a recibir para sus antepasados porque ha cumplido la promesa, etcétera. Se mueve por esa zona, Canaán, Jerusalén, lo que después va a ser Jerusalén, Hebrón, donde va a ser enterrado, y va a Egipto. Tiene una vida aventurera y demás. De Abraham sale un hijo de la promesa, Isaac. De Isaac salen Esaú y Jacob, y de Jacob salen 12 hijos que van a ser las cabezas de las tribus. Dada una situación de hambre, emigran por propia voluntad a Egipto, buscando de comer, buscando de vivir. Allí se trasladan, allí se instalan, allí crecen, allí se forma un pueblo. Uno de sus descendientes, Moisés, de estos judíos, va a ser el líder que los va a llevar de nuevo a la tierra prometida. Y entonces ya se establecen en ese territorio, lo dividen en 11 grandes bloques,
para las 11 tribus, y una tribu, la tribu de Leví, va a ser mantenida por los demás. Pero entran en conjunto con una serie de reyes, una serie de epopeyas y de problemas y de líos, y una de las veces el rey Nabucodonosor conquista Jerusalén, que es el centro de la fe y del poder político judío, y se lleva prisionero a más de, se calcula cerca de 50.000 personas, se los lleva al exilio. Para uno le llaman el exilio, para otro le llaman la diáspora, para otro le llaman la inmigración, considerémoslo como queramos, pero el caso es que salen de su tierra. El rey Nabucodonosor se los lleva a Babilonia, que era la capital del imperio asirio. El imperio asirio que comprendía el actual Irak, Siria, parte de Turquía, parte de Kuwait, era más o menos lo que abarcaba esa zona, parte de Jordania después. Entonces, ¿dónde vemos? Comienza con ellos la cautividad de Babilonia, que es la primera diáspora del pueblo como pueblo, después de haber tenido una serie de reyes y una serie de instituciones y demás. Eso lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulos 24 y 25. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. No todo el pueblo, como ocurrió con el caso de Jacob, de Israel, que se le cambia el nombre, los hijos de Jacob, que son llevados a Egipto. Ahí fueron todos y salieron teóricamente todos. Siempre se quedó un resto en Egipto. A Babilonia no fueron la intelectualidad, los líderes políticos, los líderes religiosos, los líderes intelectuales, los artesanos, fueron los que eran mano de obra diestra que el rey de Babilonia necesitaba. Entonces a los demás, los pobres muertos de hambre, como aquel que dice, sé que no lo necesitaba para que fueran una carga para la corona, no, se quedaron. Van a ser los que se considera el resto que quedó en Israel. Capítulo 25, en Segunda de los Reyes, capítulo 25, Jeremías, Ezequiel, van a ser los que van a hablar de este. También un número de israelitas no fueron cautivos a Babilonia, sino que se fueron a Egipto. O sea, la gran hecatombe que supuso Nabucodonosor entrar en Israel, entrar en la Judea. Se lleva un grupo grande a exiliados a Babilonia, pero otro grupo se va a Egipto, logra escapar y se escapan a Egipto. Saben que tenían buenas conexiones, algunos de ellos probablemente eran bilingües, tendrían negocios, se fueron para Egipto. Y los que no tenían donde caerse muertos, como aquel que dice, se quedan, es el resto de Israel que queda ya. Pasan los años, el rey de Babilonia cae, Nabucodonosor cae y demás, y el rey Ciro de Persia conquista Babilonia. Estamos hablando del libro segundo de las Crónicas, el que nos narra toda esta aventura, capítulo 36. Entonces el rey de Ciro, al conquistar Babilonia, dio libertad a los judíos de regresar a Israel, terminando así su esclavitud. Algunos se regresaron, pero otros se fueron a Egipto también, estableciéndose en su mayoría en la ciudad de Alejandría, una ciudad que fue fundada por Alejandro Magno en el 322 a.C., y que tenía una cosa muy importante, era un centro cultural muy destacado en la época. Tan importante es que la biblioteca más antigua, más completa de la antigüedad, era la biblioteca de Alejandría. Y así sigue ya la vida del judío, se va a convertir, va a tener varios focos. El resto que se quedó en Israel, que nunca se movió. El exilio, que fue de la intelectualidad y de las autoridades, que fue a Babilonia. Babilonia más o menos queda entre Siria e Irak. Entonces el otro grupo que se fue a Egipto, y en Egipto el centro neurálgico de reunión va a ser Alejandría. Entonces, y los que se quedaron, los que van a Babilonia, los que van a Egipto, van a ser tres grupos importantes de judíos que se van a establecer, van a salir de las fronteras marcadas por Israel, marcadas por Jacob, marcadas por Josué cuando llegan a la tierra prometida.
Así que los judíos estaban disgregados aún después del fin del cautiverio, unos en Palestina, otros en la diáspora, sobre todo en Alejandría. En el tiempo de los macabeos va a haber más judíos en Alejandría que en el mismo Israel. Es la importancia que tenía. Es, por ejemplo, ahora mismo, si la memoria no me falla, hay más puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que en la isla de Puerto Rico. Por una serie de son ciudadanos americanos, todo lo que queramos, pero es el número, el hecho es ese. Creo que, si mal no me equivoco, que hay más debido al último exilio, a la última emigración de puertorriqueños hacia la masa continental, que hay más ciudadanos puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que viviendo en el propio Puerto Rico. Eso le pasó al pueblo de Israel cuando se organizaron ya y estaban más o menos en un periodo tranquilo, que no fue mucho. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que el 17 de noviembre tenemos la misa en honor del Divino Niño, la misa del mes de noviembre, la penúltima misa de este año 2019. Y luego que nuestra rifa sigue funcionando, sigue en pie, quedan boletos. La rifa se va a llevar a cabo pues exactamente dentro de un mes y una semana, el 15 de diciembre. Si desea números para participar en la rifa, puede llamarnos o enviarnos un mensaje de texto o un WhatsApp al 917-499-9715. Repito, 917-499-9715. Y luego este sábado tenemos un seminario en la parroquia de San Columba dedicado a la obra de San Lucas. Empezaremos a las 12:15, 12:20, hasta las 3:30, si Dios permite. Y volviendo a la lista de los libros, en primer lugar hay que ubicar eso, la gente que leía la Biblia. Tres lugares. Babilonia, que quedan pocos, Egipto, la ciudad de Alejandría, y lo que es la provincia romana de Judea, con la Galilea incluida y demás. Ahora, en el siglo III, antes de Cristo, la lengua principal de Alejandría, a pesar de que era Egipto, como la mayor parte de las ciudades del imperio greco-romano, era el griego. El hebreo se hablaba cada vez menos, y aún entre los judíos. Ahora sabemos sí que Jesús y sus contemporáneos en Palestina hablaban arameo. Por eso había una gran necesidad de una traducción griega de las Sagradas Escrituras. Si había una comunidad grande que incluso tenían sus códigos legales aparte, habían sido respetados en ese sentido, pero había que tener un conocimiento de esas leyes. Nos cuenta la historia que Demetrio de Falerón era el bibliotecario de Ptolomeo II. Ptolomeo II vivió del 285, gobernó del 285 al 246 a.C.,
Demetrio quería unas copias de la ley judía para la biblioteca de Alejandría. Obviamente había que hacer una traducción de estos libros. Y esta traducción se inició a comienzos del siglo III a.C. y se llamó la traducción de los 70. ¿Por qué de los 70? Creo que ya lo hemos citado alguna vez en el programa. Porque fueron 70 los traductores. Tan sencillo como eso. Comenzando por la Torá, tradujeron todas las Sagradas Escrituras, es decir, lo que hoy los cristianos conocemos como el Antiguo Testamento. Para ellos, los judíos, era solamente un testamento, solamente un mandato, que era el antiguo, la historia del pueblo de Dios, los profetas, los salmos, etc. Todo eso es el Antiguo Testamento para nosotros los cristianos, y eso fue lo que se tradujo. Introdujeron también una nueva organización en los libros e incluyeron libros sagrados que, por ser más recientes, no estaban en las antiguas listas, pero eran generalmente aceptados, reconocidos como sagrados por los judíos. ¿Cuántos libros son estos? Son 7 libros. Hoy en día esos 7 libros se les llaman deuterocanónicos. El canon de los 70, también llamada la Septuagésima, contiene, por tanto, los textos originales de algunos de los deuterocanónicos, Sabiduría y Segundo de Macabeos, y la base canónica de otros, ya que sea en parte Esther, Daniel y Sirach, o completamente Tobit, Judith, Baruch y Primera de Macabeos. O sea, es más completa la traducción de los 70 que la mera versión aramea antes de la traducción. ¿Cuál fue la lista de libros que usaba Jesús y usaba su gente? La lista de los 70. Este canon es utilizado por Cristo y los escritores del Nuevo Testamento. Miren, tal es así que en el Nuevo Testamento hay 350 referencias al Antiguo Testamento. 350 citas, de las cuales 300 pertenecen a la versión griega, a la versión de los 70. Por eso no hay duda de que la Iglesia desde el primer siglo aceptó los libros deuterocanónicos como parte de su canon, de su lista de libros, reconocidos como palabra de Dios. Por ejemplo, hay un santo padre, un padre de la Iglesia, que muere en el 254, Orígenes, que afirmaba que los cristianos usaban estos libros, aunque algunos líderes judíos no los aceptaban oficialmente. Al final del primer siglo de la era cristiana, una escuela judía hizo una nueva lista, un nuevo canon de hebreo en la ciudad de Jamnia, en Palestina. Ellos querían cerrar el periodo de revelación siglos antes de la venida de Jesús. ¿Qué era lo que pretendían con eso? Distanciarse del cristianismo. Por eso, para ellos el canon se cierra con los profetas Esdras, Nehemías y Malaquías. O sea, Esdras en el 458 a.C., Nehemías en el 445 y Malaquías en el 433. Eso supuso que dejaran fuera del canon los 7 últimos libros reconocidos por el canon de Alejandría, que esa es la diferencia que nos marca entre las Biblias católicas y las Biblias de las iglesias reformadas. De esta forma surgieron 2 principales cánones del Antiguo Testamento. Primero, la lista alejandrina, el canon alejandrino. Este canon es reconocido por los judíos en la traducción de los 70 al griego. Este va a ser también el canon más utilizado por los judíos del tiempo de Jesús y por los diversos autores del Nuevo Testamento, Lucas, Juan, Mateo, Marcos. Este canon, esta lista, contiene los libros llamados, entre comillas, deuterocanónicos, y es el reconocido por la Iglesia Católica. Deuterocanónico es decir, los últimos de la lista, los últimos de la norma. Ese es el primer canon, el canon alejandrino. Segundo lugar, el canon, la lista de Jamnia. Jamnia es una ciudad en Galilea que es establecido por esta lista, este canon establecido por los judíos que rechazaron el cristianismo y por lo tanto quisieron distanciarse en el periodo de revelación del tiempo de Jesús. Por eso rechazan los últimos 7 libros reconocidos por el canon alejandrino. 15 siglos después de Cristo, Lutero rechaza el canon establecido por la Iglesia primitiva y adopta el canon de Jamnia. Este es el que aceptan las iglesias reformadas, las iglesias protestantes. Esos son los 2 cánones. La Vulgata de San Jerónimo.
La primera traducción de la Biblia al latín fue hecha por San Jerónimo y se llamó la Vulgata en el año 383. El latín para entonces era el idioma común en el mundo mediterráneo. San Jerónimo en un principio tradujo del texto hebreo del canon de Palestina, por eso no tenía los libros deuterocanónicos. Esto produjo una polémica entre los cristianos de aquel tiempo. En defensa de su traducción, San Jerónimo escribió el libro Ad Padmachium de Optimo Genere Interpretandi, lo cual es el primer tratado acerca del arte de traducir. Por eso se le considera a San Jerónimo también el padre de la disciplina de traducción. En ese libro explica, entre otras cosas, el motivo por el cual considera mejor traducir directo del hebreo. Ahora, San Jerónimo no rechazó los libros deuterocanónicos. La Iglesia aceptó su traducción con la inclusión de los libros deuterocanónicos. Por eso la Biblia Vulgata tiene 46 libros, una traducción del Antiguo Testamento. Es importante entender también que la Iglesia fundada por Cristo precede al Nuevo Testamento. Y es la Iglesia la que establece el canon de la Biblia y su correcta interpretación, y no al revés. Cuando en el Nuevo Testamento habla de las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. El nombre, la terminología de Antiguo y Nuevo Testamento no se usó hasta el siglo II. A partir del siglo II es que empieza a utilizarse esta definición y esta separación. Con el tiempo, un creciente número de libros se presentaban como sagrados y causaban controversia. Entre ellos muchos eran de influencia gnóstica. Por otra parte, algunos de los seguidores de Marción, un hereje, rechazaban libros generalmente reconocidos por los padres apostólicos. La Iglesia, con la autoridad apostólica que Cristo le dio, definió la lista de los libros sagrados de la Biblia. ¿Dónde se define? Lo vemos ahorita. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Continuamos nuestra tertulia
Les recuerdo el sábado el seminario, la rifa y el 17 de noviembre la misa en honor del Divino Niño. ¿Qué concilios son los que deciden la lista de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento? Hubo varios de ellos. Uno de ellos el concilio de Hippo en el año 393 y el concilio de Cartago en el 397 y el 419. Tanto Hippo como Cartago están en el norte de África, y ellos confirmaron el canon alejandrino, por lo cual se definió que el Antiguo Testamento constaba de 46 libros. Y fijaron la lista del Nuevo Testamento en 27, o sea, 46 y 27 son 73. Esa es la lista de los libros de la Sagrada Escritura aceptada y presentada por la Iglesia Católica desde el concilio de Hippo, de Nicea, de Cartago, y así fue común entre todos. Ahora, ¿qué criterios son los que se utilizaron para decir que ciertos libros eran de palabra de Dios y ciertos libros no? Primero, el primer criterio, que fuesen escritos por un apóstol o su discípulo. Por ejemplo, Mateo, el apóstol era Leví. Marcos era discípulo de Pedro. Lucas era discípulo de Pablo. Juan era apóstol también. Un apóstol o su discípulo. Segundo, que se utilizara en la liturgia de las iglesias apostólicas, o sea, en la liturgia fundamentada por apóstoles. Roma, Corinto, Jerusalén, Antioquía, etc. Y en tercer lugar, que estuviera en conformidad con la fe católica recibida de los apóstoles. Los apóstoles, probablemente, de los 12 apóstoles, quitando Pedro, Santiago, Juan y Tomás y Felipe, que son los únicos que hay una cierta referencia después de la elección en el Nuevo Testamento, de los demás no sabemos absolutamente nada. Sabemos que existieron porque nos lo dice el Evangelio, pero qué hicieron, dónde fueron, qué predicaron y demás, eso solo Dios lo sabe. Pero sí ha habido la tradición oral que nos han dicho que ellos fueron fundadores de comunidades y la mayoría de ellos terminaron en el martirio. Ahora, al no satisfacer estos criterios escritos por un apóstol o utilizados en la liturgia en conformidad con la fe católica, algunos evangelios atribuidos a los apóstoles fueron considerados falsos por la Iglesia y rechazados. Es lo que consideramos los evangelios apócrifos. Evangelio de Tomás, Evangelio de Pedro, etc. Por otra parte, fueron aceptados libros que por largo tiempo habían sido controversiales por el atractivo que ejercían en grupos sectarios y milenaristas, como es el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. En el año 405, el Papa San Inocencio I oficialmente recoge el canon ya fijo de los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Y el Concilio de Florencia en 1442 confirmó una vez más el canon, como también lo hizo el Concilio de Trento. ¿Por qué razón Trento tiene que redefinir el número de libros? Pues muy sencillo, en el año 1534 Martín Lutero hizo la gran traducción oficial de la Sagrada Escritura al alemán, pero rechazó los últimos 7 libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos contradecían sus nuevas doctrinas. Por ejemplo, al quitar los libros de los Macabeos le fue más fácil negar el purgatorio, ya que en segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 43 a 46, da por supuesto que existe una purificación después de la muerte. Lutero pues dijo sencillamente que Macabeos no pertenece a la Biblia. Sin embargo, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 35, hace referencia al segundo libro de Macabeos. Los únicos en el Antiguo Testamento a quienes se aplica este pasaje es a los mártires macabeos que fueron torturados por conseguir la resurrección. Lamentablemente, Lutero propagó sus errores junto con su rebelión. Por esa razón, a la Biblia protestante le faltan 7 libros del Antiguo Testamento. Los consideran libros que ellos llaman apócrifos, que estén bien pendientes, que son los libros que nos hacen diferir de una Biblia católica a una Biblia protestante. Una Biblia católica incluye estos libros: Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, también llamado Ben Sirac, y Baruch. O sea, Tobías, Judith, primero de Macabeos, segundo de Macabeos, libro de la Sabiduría, libro del Eclesiástico y libro de Baruch no son incluidos en las Biblias protestantes.
Esa es la diferencia que tenemos a la hora de contar los números de los libros de la Biblia. También fueron alterados los libros de Esther y el libro de Daniel, les quitaron algunas partes. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio. Vamos a continuar hablando de la Sagrada Escritura, pero ahora ya algo más concreto, más, como les diría, más morboso. Vamos a hablar de María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Durante casi 2000 años los cristianos la consideraban a María Magdalena como una prostituta, que cierto día escuchó las palabras amorosas de Jesús, se arrepintió de su pasado pecador, se convirtió y desde entonces lo siguió de manera incondicional como su discípula, dedicándose a él vida y toda su vida y todo su amor. La idea que nos hemos hecho de ella es de una mujer hermosa, de largos cabellos, permanentemente compungida por su pasado pecador y de que de algún modo representa la imagen penitencial de la Iglesia. En los cuadros y pinturas se la suele representar con ropas provocativas, un manto escarlata, símbolo de la lujuria, y el cabello suelto, propio de las mujeres ligeras de aquella época, arrodillada junto a la cruz o tirada devotamente a los pies de Jesús. Sin embargo, cuando intentamos buscar en el Nuevo Testamento a la pecadora Magdalena, estamos perdiendo el tiempo. No encontraremos ni un solo episodio que la presente como tal, y mucho menos como prostituta. ¿De dónde ha salido entonces esta característica, este San Benito que le hemos colgado? Si vamos en el Nuevo Testamento, hay una cosa interesante. Solamente se la menciona en 5 oportunidades. La primera vez que aparece en el Nuevo Testamento María es en la mitad del Evangelio de Lucas. Allí aparece Jesús viajando por las ciudades y pueblos de Galilea, anunciando el reino de Dios, y dice Lucas que iba acompañado por los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Algunas que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Repito. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Esta breve definición nos informa varias cosas sobre esta mujer. Primero, su nombre era María. ¿Saben lo que significa María en hebreo? Bella. Es uno de los nombres femeninos más comunes de aquel tiempo, puesto que así se había llamado la hermana de Moisés. Y muchos hogares querían tener a alguien con ese nombre en la familia. Por eso, cuando en los evangelios se menciona alguna María, para diferenciarla de las demás se le puede agregar algún rasgo propio. Se dice, por ejemplo, María la esposa de, o María la madre de, o María la hermana de. Segundo, en el caso de nuestra María Magdala se la designa como la Magdalena, porque había nacido en un pueblito llamado Magdala, ubicado en la orilla occidental del lago de Galilea, a unos 5 kilómetros al norte de la ciudad de Tiberíades. O sea que Magdalena no era un nombre, sino un apodo que hacía alusión a su lugar de origen, como Jesús le va a llamar Jesús de Nazareno, Pablo de Tarso, María de Magdala. Con el tiempo Magdalena se terminó convirtiéndose en un nombre propio de mujer. Tercero, era una mujer de buena posición económica, ya que contaba con suficientes fondos como para ayudar económicamente a Jesús y a sus discípulos durante su vida pública.
cuarto formaba parte de los seguidores de Jesús y con idéntica categoría que los varones, puesto que Lucas la menciona al mismo nivel de los discípulos. Quinto había sido curada de 7 demonios. La segunda vez que aparece Magdalena es durante la crucifixión de Jesús. El texto es lo siguiente. Había también algunas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y José, y Salomé. Ellas lo habían seguido y servido cuando estaba en Galilea. Marcos lo menciona en primer lugar entre las mujeres que estuvieron presentes en la pasión de Jesús. Lo mismo hace Mateo y Lucas. Esta referencia privilegiada nos muestra la enorme importancia que María Magdalena había adquirido desde muy temprano en la tradición de la Iglesia. La tercera ocasión en que aparece Magdalena es el momento del entierro de Jesús. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, pide a Poncio Pilato el cadáver y lo envuelve en una sábana para darle sepultura. Entonces Marcos comenta: María Magdalena y María la de José miraban donde lo ponían. La cuarta vez que Marcos nos habla es en la madrugada del domingo de Pascua. Todos los evangelios, mediante diversas escenas, nos cuentan que un grupo de mujeres fue a visitar la tumba. Entre ellas estaba María Magdalena, pero al llegar la encuentran abierta y vacía, y entonces se les aparece un ángel y les avisa que Jesús no está allí, que ha resucitado como había predicho. Magdalena figura pues una de las primeras en enterarse de la resurrección de Jesús. La quinta y última vez que se la menciona es cuando al salir del sepulcro tiene un fascinante encuentro con Jesús resucitado, y éste le envía a anunciar a los discípulos la noticia de su inminente ascensión a los cielos. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia. Y antes que se me olvide, un saludo muy cordial y muy respetuoso a nuestros hermanos privados de libertad. No piensen que porque no los mencione no me acuerdo de ellos, están siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. De hecho, la misa del pasado viernes, primer viernes, fue dedicada para ellos y a sus familias. Y había una buena concurrencia, había 39 personas en la capillita. Para todos ellos, nuestro saludo y nuestro recuerdo. María Magdalena siempre aparece en los evangelios en situaciones destacadas y dignas de elogio. Sin embargo, esta mujer, discípula fiel de Jesús, testigo inminente de su resurrección, terminó convertida por la tradición en una ramera penitente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo se produjo el cambio? Todo toma pie del dato que Lucas aporta sobre ella, la primera vez que la menciona al decir que ella habían salido 7 demonios. Esto llevó a los lectores desde muy antiguo a preguntarse ¿qué quiso decir el evangelista con esto? Pensaron entonces que si esa mujer había sido tenido demonios en su interior, es decir, la presencia del mal, y nada menos que 7, número simbólico que indica la plenitud de la situación por la que había atravesado la mujer, era porque su pasado debía haber sido sumamente vergonzoso y degradante. Pero los lectores de la Biblia siguieron preguntándose ¿en qué momento echó Jesús esos 7 demonios de la Magdalena? Ningún texto evangélico lo contaba. ¿Cuándo había ocurrido semejante expulsión? Cuando leemos a Lucas, creemos encontrar la respuesta en un episodio que aparece justo antes de la presentación de Magdalena, la escena de la prostituta que acude a Jesús buscando perdón. En efecto, cuenta San Lucas que cierto día Jesús fue invitado a comer a la casa de un fariseo llamado Simón. Mientras estaban a la mesa, entró de pronto una mujer pecadora pública y, arrodillándose ante Jesús, comenzó a llorar. Le lavó los pies con sus lágrimas, después se soltó el cabello y con él se lo secó. Los besó
y los ungió con un perfume que traía en un pequeño frasco. El dueño de casa reconoció inmediatamente a la mujer, era una famosa prostituta de la ciudad, y se asombró de que Jesús, que se decía profeta, se dejara tocar por ella. Pero Jesús, adivinando lo que pensaba Simón, le reprendió. Le dijo que como dueño de la casa, él no había tenido un gesto de amabilidad. En cambio, aquella mujer que estaba allí llorando y pidiendo perdón, se había mostrado humilde y agradecida a Jesús. Por eso quedaba perdonada de todo su pasado. Después de este relato, Lucas presenta por primera vez a María Magdalena. Es lógico pensar que si habla de 7 demonios, si ha habido una prostituta que se ha acercado, una prostituta conocida por todo el mundo, pues conclusión, a ella se le han sacado los demonios y ella era la prostituta. Se dice incluso que Lucas, por delicadeza, no la había querido identificar en aquel momento para no ponerla en evidencia entre los lectores, pero que ahora sí nos daba su nombre y así nació su identificación. Convertida María Magdalena en prostituta, se produjo una nueva confusión. San Marcos cuenta que Jesús, pocos días antes de su muerte, fue de nuevo invitado a cenar, esta vez en el pueblo de Betania. Y allí otra mujer se le acercó con un frasco de perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza. Los presentes, como comprenderán, se volvieron a molestar por el derroche que habían hecho. Pero Jesús le importó un divino, la defendió y aprobó su actitud. El hecho de que esta mujer de Marcos apareciera haciendo casi lo mismo que la pecadora de Lucas hizo pensar que se trataba de la misma persona. Y esa persona no era otra que María Magdalena. Así las 3 mujeres, María Magdalena con sus 7 demonios, la pecadora que lloró a los pies y la mujer anónima de Betania, pasaron a ser una sola. Para complicar más las cosas, esta otra mujer de Betania también aparece en el Evangelio de Juan, donde dice que se llamaba María. Por tanto, en los comentaristas bíblicos y en la opinión popular, también la hermana de Lázaro terminó siendo una prostituta. A partir del siglo VII empezó a sostenerse entre los expertos que las 3 mujeres eran una sola. Sin embargo, las investigaciones recientes y modernas han rechazado esta identificación y nos dicen que se tratan de 3 mujeres distintas. La primera, ciertamente, es María Magdalena. De ella hoy se piensa que los 7 demonios expulsados no tienen nada que ver con una vida pecadora. En efecto, en ningún lugar del Nuevo Testamento estar poseídos por los demonios significaba ser un pecador. Más aún, a veces hasta se excluye que lo sea, como en el caso de la hijita endemoniada de la mujer sirofenicia, o el del joven que aparece endemoniado desde la infancia, en los cuales se trataba de niños que no tenían un uso de razón para ser pecadores. Más bien, en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a los demonios, son una manera de hablar de la enfermedad de una persona. El mismo Lucas, cuando presenta a Magdalena, dice que formaba parte de las mujeres curadas de espíritus malignos y enfermedades. No dice que eran mujeres perdonadas de sus pecados, sino curadas. O sea que los demonios que habitaban en ellas no se les habían arrastrado a una vida inmoral y de pecado, sino que la habían enfermado. Por lo tanto, si ella había tenido 7 demonios es porque había estado muy enferma, no muy pecadora. No podemos ni debemos identificarla con la pecadora pública que lloró a los pies de Jesús, ni ninguna otra pecadora. La pecadora pública es una segunda mujer, distinta de la Magdalena. Como Lucas la dejó en el anonimato, no podemos hoy conocer su identidad, pero se la puede identificar con la tercera mujer, la de Betania, que también en una cena ungió con perfume a Jesús días antes de su muerte. Pues no. Las dos son 2 mujeres distintas. Pero ¿por qué entonces las 2 aparecen realizando casi el mismo gesto hacia Jesús de ungirle los pies con el perfume? Lo veremos. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Continuamos nuestra tertulia. ¿Por qué entonces aparecen dos mujeres realizando el mismo gesto que dábamos en el segmento anterior? Los expertos bíblicos de hoy en día lo explican de esta manera. Antes de que se escribieran los evangelios, o sea, en el tiempo de la tradición oral o preevangélica, existían dos relatos de dos mujeres que le habían hecho un homenaje a Jesús. Uno era el de una mujer pecadora que había bañado sus pies con sus lágrimas. El otro era el de una buena mujer de Betania que había ungido a Jesús en la cabeza con un perfume de nardo muy caro. Ambas mujeres lo hicieron con intenciones distintas. La pecadora lavó sus pies porque humildemente buscaba su perdón. La mujer de Betania ungió su cabeza, fíjense, pies y cabeza, para anunciar que la muerte de Jesús y por lo tanto su unción en el sepulcro ya estaba cerca. Cuando Lucas compone su evangelio hacia el año 80, conocía el primer relato de la pecadora que lavó los pies con su llanto y lo incluyó en su libro. Pero Marcos, que escribió un poco antes, hacia el año 70, y también Mateo en el año 80, conocía el segundo relato, el de la mujer de Betania que ungió su cabeza y por eso incorporó este en el suyo. Hacia el año 100, San Juan redactó su evangelio, el último en escribirse. Como le habían llegado noticias de las dos narraciones, decidió combinar ambos relatos y presentar en su libro una versión mixta. Por eso, en el cuarto evangelio leemos, al igual que en Marcos, que poco antes de morir Jesús es invitado a comer en Betania, y durante la cena una mujer le unge con perfume como una manera de anunciar su próxima sepultura. Pero por otro, incorporó a este episodio los detalles propios de la pecadora de Lucas que lo vuelven inverosímil. Por ejemplo, Juan dice en su versión que la mujer de Betania lo unge a Jesús con perfume, pero en los pies. Eso hasta cierto punto parece ridículo. La gente solía ponerse perfume en la cara o la cabeza para exhalar una fragancia agradable, como aún hacemos hoy en día. Pero derramar un perfume de nardo, carísimo encima, en los pies de alguien no tiene ningún sentido. Sin embargo, Juan lo contó así, influenciado por la pecadora de Lucas, que había derramado perfume en sus pies porque antes se lo había bañado con sus lágrimas. Juan también repite que aquella mujer, después de echarle perfume a Jesús en los pies, se lo secó con sus cabellos. ¿Qué sentido tenía secarle el perfume que le habían echado y con sus cabellos? Evidentemente Juan sigue aquí con el influjo de la pecadora de Lucas, que había secado con sus cabellos las lágrimas derramadas en los pies de Jesús. Asimismo, Juan presenta a esta mujer llevando el cabello suelto, algo que está muy mal visto en público y que era propio de las mujeres libertinas, no de una ama de casa como María de Betania. De nuevo aparece aquí la influencia de la pecadora de Lucas. En conclusión, María Magdalena fue sin duda una de las mujeres más extraordinarias de la Iglesia primitiva. Como discípula perteneció al grupo más pequeño de Jesús y fue su seguidora incondicional, compañera de su pasión y testigo de su muerte. Pero es mucho más importante para la Iglesia su protagonismo como la primera persona a la que Jesús se encomendó en predicar el Evangelio. La tradición posterior cometió el error de identificarla con la pecadora pública de Lucas. Por esa confusión, durante siglos la Iglesia católica la consideró una prostituta. De ahí que en la Edad Media fueran por costumbre utilizar el término Magdalena como eufemismo para designar a las prostitutas, y que los hogares de recuperación de prostitutas se llamaran casas de la Magdalena, y que las hijas nacidas fuera del matrimonio se les pusiera este nombre. Incluso en algunas regiones se la tuvo como patrona de las prostitutas. De todos modos, como buena discípula de Jesús, probablemente no se habría sentido ofendida por tal identificación. Habría seguido a un maestro que se identificaba con los pecadores y los más pequeños, y al que habían llamado loco,
endemoniado, comilón, borracho e hijo de prostituta. ¿Por qué ofenderse ante el poco aprecio de los demás? En definitiva, los que siguen metas elevadas saben de antemano que cuanto más alto uno se eleva, más pequeño le parece a los que no saben volar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos y concluimos nuestra tertulia de esta noche, de este jueves. ¿Qué les cuento? Pues primero que les paso la canasta. Vamos a ponernos así. La canasta, necesitamos dinero para mantener el programa, eso lo saben, eso ya me da, no sé, es faltarles al respeto el pedirles dinero. Pero yo solo no puedo pagar la radio. Y ustedes sé que me han ayudado durante 18 años, 18 años creo que son, no me acuerdo si son 18 o 19 años, desde 2001, sí, 18 años, a 2019. Y nunca nos ha faltado, siempre hemos estado a la cuarta pregunta, pero nunca nos ha... Y yo sé que nos van a... Pero hay un dinero, hay un donativo que sí les pido de verdad, y es que recen por nosotros. Les va a costar pues el tiempo que se dediquen a la oración. Pídanle al Señor que nos ayude a seguir sembrando semillas de esperanza. Nosotros no pretendemos ser grandes constructores, grandes... No. Recuerdo una anécdota de un viejito que estaba plantando un árbol de mangos. Y uno de estas personas, un joven, que siempre les colocan como pues cínicos y faltones del respeto, le dice: pero viejo, ¿para qué siembras un árbol de mangos si tú no vas a poder disfrutar de esos mangos que va a dar el árbol? Y dice: ya lo sé, el primer mango va a aparecer dentro de 20 años y yo no espero estar vivo, pero yo estoy comiendo los mangos que otro viejo plantó que nunca pensó que iba a poder comer. Yo siembro para que el que venga detrás tenga que comer. Pues nosotros sembramos para que el que venga detrás de nosotros, que somos todos nosotros, podamos tener un momento de formación, un momento de entretenimiento, un momento de cultura, un momento para conocer las razones de nuestra fe. Lo que nos mueve, pues ya les hemos dicho, lo del administrador de la Reina de Cusa, ¿cómo voy a entender si no tengo que nadie que me lo entiendan? Pero también acá hay la carta de Pedro, que sepamos dar razón de nuestra fe, de nuestra creencia. Por eso nos esforzamos, por eso trabajamos por ustedes, por eso hacemos posible la tertulia y cuantos inventos y los seminarios y demás. Ya no salen tan bien como cuando éramos más jóvenes, pero salen. Así que si quieren que incluyamos otros temas o que no los temas que estamos sacando no les interesan, déjanoslo saber. Mándenos un email, mándenos un WhatsApp, mándenos una carta, mándenos a buen sitio si quieren, pero que sepamos que hay una comunicación entre nosotros. Lamentablemente la emisora no tiene, como tenía al principio, poder recibir llamadas en directo durante el programa, y eso pues coarta un poco la libertad y no sabemos cómo ustedes piensan. Pero por chispitos de notas que nos dejan saber, sabemos que al menos hay alguien que está contento, que es usted. Usted está contento con nuestro programa, y si no está contento, pues apague la radio y se acabó. Pero bueno, vamos a dejarnos de filosofías y de palabrerías. Les ruego una oración para que podamos seguir sembrando ilusiones y esperanzas, para que podamos llevar paz y alegría, para que podamos llevar formación a los demás a través de la tertulia. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sé. Va a durar hasta que Dios quiera.
Si el Señor quiere que sean 10 años, como si quieren 2 años, como si quiere una semana, eso depende de Dios, y que es buen Padre, así que, pero depende que ustedes se lo pidan. Rueguen por nosotros, les damos un abrazo muy grande, les deseamos que pasen un fin de semana feliz, hoy todo el Día de Veteranos, y vayámonos preparando para el Día del Pavo, que está ya mismo. Hasta el próximo miércoles, si Dios permite. Que Dios les bendiga. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.